Buenas noches, hermanos. Es un honor estar delante de Dios en esta noche, buscando su presencia y su palabra para que nos pueda instruir. Vamos a empezar orando. Gracias por esta noche. Gracias porque tu deseo, Señor, es que nosotros podamos vivir una vida que te agrada, Señor, una vida de forma agradable para ti, Señor, donde cada decisión, cada pensamiento, Señor, sea conscientemente destinado a glorificar tu nombre. Te pedimos que tú nos hables, Señor, y que transformes nuestro corazón para poder entender este nuevo capítulo de Números, Señor. Ayúdanos a poner por obra todo lo que vamos estudiando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Realmente es un placer poder acompañarlos y un honor poder dirigirlos en el estudio del capítulo 15 del libro de Números. Pero al entender el capítulo 15 es importante poder retomar algunos versículos del capítulo 14 de forma breve, para comprender el corazón de Dios y el propósito del capítulo 15. En el capítulo 14 vemos cómo el pueblo se levanta y agota al Señor. Vemos a un Dios que está completamente cansado y hastiado del comportamiento del pueblo. Dios había estado con ellos con diferentes señales, con una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche, y les había mostrado un sinnúmero de maravillas, un sinnúmero de milagros, que eran básicamente imposibles de realizar. Pero este pueblo estaba completamente ensimismado, era un pueblo que la incredulidad había gobernado sus corazones y sus mentes. Ya no les era suficientemente ver, sino que entre ellos se habían desanimado, ya que en todo el capítulo 14 vemos como ya estos 10 príncipes, estos líderes del pueblo, y en vez de darles buenas noticias, de animar al pueblo a poner sus ojos en Dios, solamente les muestran lo imposible que les esperaba en la tierra prometida. Entonces, en vez de animarlos, los llenaron de temor y lo que hicieron fue llenar al pueblo de incredulidad. Y Dios detesta la incredulidad. Para él la incredulidad es un pecado grave, es un pecado que nos lleva a la muerte. Nos lleva no solamente a la muerte espiritual, sino a la muerte física, porque nos lleva a vagar en el desierto, nos lleva a tropezar y a vivir sin dirección. Entonces Dios aborrece por completo la incredulidad. A pesar de que el Señor ya les había mostrado que no iban a recibir la tierra prometida, y eso lo vemos en la derrota que tienen delante los amalecitas y cananitas, ellos no deciden optar por un arrepentimiento, tal y como lo hizo Moisés cuando intercedió por ellos, por su rebelión. Les dijo: tú no eres el Dios misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. ¿Qué van a decir los pueblos de ti si es que este pueblo muere en el desierto? Pero no, el pueblo no tenía realmente un corazón sensible para Dios. Ellos pensaban que lo merecían absolutamente todo. Entonces, ellos, aún así con su obstinación, van y se enfrentan a la guerra y mueren. Mueren y pierden, son derrotados. Y por ello, no solamente por ello, sino ya el Señor estaba cansado de su incredulidad, porque ya 10 veces lo habían tentado en el desierto. Entonces Dios les dice: bueno, ya no puedo más, pero vas a recibir como castigo que vas a bajar en el desierto 1 año por cada día de tu incredulidad. Entonces, por 40 años, el pueblo iba a perecer en el desierto para que una nueva generación pueda ser quien entre a la tierra prometida. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo hoy en día? Hoy en día, la forma más simple de poder entender cómo poder luchar contra el pecado de la incredulidad, Jesús mismo nos dio un versículo cuando Él nos dice en Juan 5 que permanezcamos en Él, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y nosotros en ocasiones no permanecemos en Él, fallamos.
¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos. Y esto no, le puede suceder a cualquiera, porque el pecado de la vista es un pecado recurrente que le sucedió a Adán y a Eva, y así incluso al mismo Pablo, que también lo vamos a ver ahora. Es la codicia. Entonces, este pueblo quería entrar de forma fácil y no quería tener ningún esfuerzo. No quería seguir un proceso de limpieza y purificación, en primer lugar, de la vista, de su visión. Y Jesús, cuando dice en el versículo en, en Juan, que Él es la viña y nosotros somos los pámpanos, Él dice, permaneced en mí. ¿Y a qué se refiere esto? Y esa es una porción muy, muy interesante que podemos profundizar aún más, porque nosotros cuando vivimos en una tierra que está completamente llena de estímulos visuales, entonces inmediatamente nos dejamos llevar por lo que dicen las noticias. Nos compartimos, nos compartimos las últimas noticias y de pronto en nosotros pueden suceder dos cosas. Puede despertar en nosotros una actitud de humillarnos, de presentarnos delante del Señor para pedir misericordia, o podemos atemorizarnos y perder la fe. Y, y eso nos pasa a todos, pasa continuamente en nuestro corazón porque somos tentados a la incredulidad, porque tenemos esas tendencias, porque estamos también en una cultura donde todo es visual. Pero Jesús nos dice en el versículo 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, si guardaréis, en el versículo 10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, no hay una mayor ofrenda para nuestro Dios y para Jesús que sus palabras permanezcan en nuestras vidas. Entonces, si vemos una mala noticia, si vemos algo que nos atemoriza, tenemos que correr de frente a su palabra, porque nuestra realidad es la eternidad. Nuestra realidad no depende de lo que nuestra vista ve. Por algo el Señor nos dice en Salmos, en su palabra, que nuestros años, el más fuerte son 80 años, pero realmente nosotros, en comparación a una eternidad, es nada. Por ello el Señor nos invita una y otra vez a vivir bajo la realidad de su palabra y no bajo la realidad de lo que nuestros ojos ven. Porque si permanecemos en ella, vamos a tener un gozo mayor, vamos a tener esperanza, vamos a tener la seguridad de lo que Él nos ha prometido se va a cumplir en su tiempo, pero Él tiene que trabajar en nuestras vidas para recibir sus promesas. Entonces, realmente dice que no hay mayor gozo para Él, sino que su palabra permanezca y que llevemos fruto. ¿Y qué va a pasar? Que Él dice que todo lo que pidieres nos va a ser hecho. Entonces, realmente el Señor nos invita a creer en Él, todo lo opuesto a lo que este pueblo hizo. Sin embargo, Dios es un Dios como nuestro, que puede ser semejante a los padres naturales que tenemos en esta tierra. ¿Por qué? Cuando normalmente vamos a leer, un hijo se porta mal y recibe una reprensión de parte de los padres, el padre no deja a su hijo y le dice, oye, malcriado, te has portado mal, y lo abandona. No. El padre busca restituir al hijo, busca, sí lo disciplina y lo castiga, pero también luego le da esperanza, le dice cómo puede reparar lo que ha hecho. Y normalmente sucede así. Cuando un niño se porta mal, el padre le dice, ya, ahora ve a tu cuarto, ordénalo. Entonces el niño, mientras que está ordenando su cuarto, reflexiona lo que hizo, pero hace algo bueno para restituir su vínculo con el papá. Y igualmente Dios se anticipa a este pueblo y como un padre les dice en el versículo
1 del capítulo 15 y vamos a leerlo. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, llegáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Entonces, el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio para cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin, en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey o carnero o cordero, de las ovejas o cabrito conforme el número, así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas, así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando erraréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fuere hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, en olor grato a Jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley. Y un macho cabrío en expiación, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque lleva expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año por expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Él nació entre los hijos de Israel, y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para extranjero que para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. Luego dice en el versículo 32, entonces los hijos de Israel en el desierto hallaron un hombre que recogía leña en el desierto, en el día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis
en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis de todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, lindo cómo termina el Señor en este capítulo, porque dice que todo este propósito del capítulo 15 es para una cosa, para que no miremos en pos de nuestro corazón, que es engañoso y perverso, y de nuestros ojos, en pos de los cuales en el pasado, dice la palabra fuerte, os prostituías. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Entonces, ver con nuestra vista natural y anhelar esas cosas es codicia. Entonces, este pueblo sufrió de codicia toda su vida. Pero no debemos sorprendernos, porque mientras que sigamos estudiando va a haber alguien más que también sufrió del mismo pecado. Y dice aquí algo muy interesante. Al empezar el versículo 15 en el versículo 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Entonces, vemos que Dios evidentemente es un Padre celestial. Y a pesar de que este pueblo ha pecado de la peor manera, lo ha rechazado, no le ha creído, ha hecho todo lo peor, se ha demostrado como realmente hijos llenos de engreimientos y pataletas, Él les sigue ofreciendo la promesa de la tierra prometida. Les sigue ofreciendo la oportunidad de entrar. Dice, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo les doy. Entonces, a pesar de las rebeliones, la oportunidad de la promesa seguía ahí presente. Porque Dios espera acompañarlos desde el principio hasta el final, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, la promesa iba a permanecer para este pueblo. Quizás algunos ya no iban a poder entrar a causa del pecado, de la incredulidad, pero la promesa iba a persistir para el pueblo. Dice luego en el versículo 3, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Entonces el Señor fue misericordioso porque ya cuando ellos entren a la tierra prometida, porque iban a hacer ofrendas en la tierra prometida, Él les dice lo que esperaba de ellos, que muestren hacia Él una expresión de gracia. Y a pesar de que ellos están en un punto donde habían fracasado, había la necesidad de dar gracias para ser restaurados. El grano, en este caso, con la libación de vino, está destinado a acompañar el sacrificio de sangre. Habla de una acción de gracias y de gozo. El Señor espera en estos capítulos que mostremos una actitud de gratitud, de reconocimiento por nuestro fracaso, pero también de gratitud porque Él está ahí dándonos una nueva oportunidad. Y aunque estamos dolidos, Él nos ofrece una corrección amorosa. También muestra cómo Dios ayuda a Israel. Se lee cómo Dios nos da la ley, y la ley es importante porque es un ayo, es aquello que nos dirige a tomar la decisión correcta para que nos vaya bien a nosotros. Sin ley, nos estaríamos sin rumbo. Y estas, dice luego, cuando hayáis entrado en la tierra, Dios quería que realmente ellos entren en la tierra, pero Él iba a ser quien los iba a conducir. Les iba a dar una habitación, su misma presencia, para que supieran que ellos no habían sido abandonados. Y si ustedes leen su palabra, al igual que yo, vamos a entender que el tabernáculo de Dios, que es Cristo mismo, a lo largo de toda la historia se ha presentado como un auxilio para nosotros. En el Salmo 91 dice que habita la viva el Altísimo. Luego el Salmo 125, Él es la roca inconmovible. En Apocalipsis, Él es el tabernáculo. Entonces, de toda la historia de la creación, su presencia siempre ha sido nuestro lugar de refugio.
y Él es nuestra habitación, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y hasta la actualidad. Retomamos leyendo los versículos 6 y 7, dice: por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor, amasada con la tercera parte de un hin de aceite y de vino. Para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová. Entonces, toda esta receta tenía que, como propósito, ofrecer un olor grato a Jehová, porque eran ofrendas encendidas que se iban a quemar delante de Él. Pero así como nosotros tenemos un gusto especial por los perfumes, el Señor también le agrada recibir un sacrificio con una medida exacta que Él nos está, en este caso, les está ofreciendo al pueblo para que le ofrezcan un sacrificio grato. Dice en los versículos 8 al 10: cuando ofreceréis novillo en holocausto o sacrificio, por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Entonces, todas estas ofrendas se iban a quemar. La flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite eran sacrificios que iban siendo progresivamente mayores, ya que la ofrenda del carnero y del novillo necesitaban cantidades mayores de grano y de vino para acompañarlos. Porque cuanto mayor sea nuestro sacrificio para el Señor, mayor va a ser el gozo en nuestros corazones y mayor la acción de gracias. Y había un carácter universal con estas leyes, es decir, esta ley iba a ser para todos los que habitaran en el pueblo, para la congregación en general, para el individuo y para el extranjero. Si ustedes recuerdan, cuando el pueblo sale en el éxodo, salen también con extranjeros, porque en una ocasión los que los traen abajo son los extranjeros. No sé si recuerdan que por ellos es que el pueblo se acuerda de sus dioses y de la carne que comían en Egipto. Y dice en el versículo 11: así será con cada buey o carnero, cordero de las ovejas o cabrito, conforme al número, así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas, para ofrecer ofrenda encendida del olor grato a Jehová, y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida del olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis así con él. Así hará él. Entonces, un mismo estatuto tendréis vosotros y la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Entonces, desde el principio, Dios no hace excepción de personas. La salvación es para todos. Y ya con Jesús, Él busca reconciliar al mundo. Y esta ofrenda, como ya dijimos, tenía que ser elevada con acción de gracias. Era una ofrenda que el Señor esperaba fuese dada con alegría. Porque tal y como dice en el Salmo 100, en el versículo 2, dice: venid ante su presencia con júbilo. Entonces, el Señor espera que nosotros no hagamos un sacrificio como normalmente en las religiones se hace, donde las personas vienen, pero con el peor aspecto, sino al contrario, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y el Señor anhela que nosotros podamos ofrecerle una ofrenda con olor grato y de gratitud, con gozo. Dice más adelante, en los versículos 17 al 21, también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Así lo ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y de verdad que esto muestra que el Señor espera de nosotros
lo primero, espera el primer lugar en nuestras vidas. Y el Señor sabía que ellos iban a entrar, sabía que iban a ingresar a esa tierra prometida, porque luego les dice, cuando comencéis. Entonces, ya en la tierra prometida ellos iban a tener un trato hacia Dios distinto, donde tenían que ofrecerle lo primero, el primer lugar en sus vidas, porque también iban a ser bendecidos por el Señor. Sin embargo, el Señor también nos quiere mostrar que pecamos, y Él nos habla en los versículos 22 y 29 sobre los hierros que cometemos, ya sean por actos voluntarios o involuntarios. Y el Señor dice, para evitar pecar, es que tenemos que tomar en cuenta los mandamientos dados por Moisés. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, aunque parezca imposible, lo correcto es que nosotros de forma recurrente leamos Éxodo 20:21 y podamos repasar los mandamientos de Dios para nuestra vida. Porque así vamos a escudriñar en qué le estamos fallando al Señor. El Señor dice en los versículos 22, cuando erréis y no hicieron los mandamientos que Jehová Moisés ha dicho, por todas las cosas, dice, si fue un pecado con ignorancia, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor a Jehová, con su ofrenda y libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová. Y el extranjero que también muere entre ellos, por cuanto es hierro, todo el pueblo, si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año por expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, lo reconciliará y le será perdonado. Y dice, entre el nacido de los hijos de Israel y el extranjero, una misma ley tendréis para que el que hiciere algo por hierro. Entonces, esto es para los pecados que han sido cometidos intencionalmente, pero también hay pecados involuntarios. Y en estos casos, ¿qué sucede? Que nosotros, al pecar involuntariamente, normalmente en Lima, en los veranos, cuando nos vamos al sur o vamos al norte y nos pasamos una luz y de pronto no nos hemos dado cuenta y nos llega después la multa electrónica a la casa. Entonces esos son pecados involuntarios, pero que igual tienen que ser pagados. Entonces, antes nosotros podríamos ignorar que teníamos alguna falla, pero el Señor ya no espera eso. El Señor espera que constantemente, por causa de nuestro corazón, como dice al final en estos capítulos, para que no nos guiemos por nuestro corazón ni por nuestros ojos, tenemos que someternos continuamente a la palabra, a estudiar todos los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Y dice, porque nosotros tenemos que ponerlos por obra, para que no vayamos a seguir lo que nuestro corazón dice ni tampoco lo que nuestros ojos ven. Y esto le pasó a Pablo en Romanos 7:7, dice lo siguiente. Pablo se está escudriñando y dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces vemos que todo el pueblo de Israel tenía esta debilidad con sus ojos, pero también Pablo. Él acá está dando énfasis en el pecado de la codicia. ¿Por qué? Porque él también tenía anhelos naturales de tener más o de tener aquello que no era de él o poder sacar más provecho de las cosas que él tenía. Dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, realmente, cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, vamos a ir encontrando que realmente nuestros ojos nos van a guiar tras el deseo de nuestro corazón, y nuestro corazón es engañoso y perverso, y el mundo entero está viviendo bajo este pecado, porque ya no es suficiente tener algo, queremos siempre más, necesitamos sacar mayor provecho de todo,
necesitamos, ya no es suficiente tener un carro, queremos otro modelo más actual, ya no es suficiente contentarnos con un vestido, queremos más, ya no es suficiente, queremos ir siempre a probar algo nuevo, lo novedoso. Entonces, yo creo que es la palabra de Dios lo que nos va poniendo límites para también poder someter nuestra carne y poder encontrar el regocijo en el Señor. Y así evitar que tengamos placeres, deudas, ¿no? Porque a veces las personas se endeudan cuando están siempre llenando los apetitos de su corazón o yendo tras del deseo de su corazón, y ya eso es algo más grave, ¿no? Porque están invirtiendo y malgastando lo que el Señor les ha dado. Entonces el Señor ofrece distintos sacrificios para poder sanar el pecado del pueblo. Esta misma ley era tanto para el que vivía en el pueblo como para el que vive fuera. Pero hay algo que el Señor aborrece, y está en los versículos 30 y 31. Dice que cualquiera que pecare con soberbia, dice, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. O sea, ya sabiendo todo lo que el pueblo había hecho, ya le tenían prohibido actuar con soberbia, ya porque era menospreciar directamente la palabra de Dios. Igual sucede ahora. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, el Señor no quiere que digamos, no me va a pasar nada, si hago esto, nadie se va a dar cuenta. Entonces, no podemos actuar por sobre la palabra de Dios. Y todos estos mandamientos que el Señor nos dio en Éxodo se rugieron, con David, luego con Miqueas, y con Jesús terminaron siendo dos, que es amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debemos actuar en base a ello, ¿no? Dice que en medio de este pueblo, uno de los hijos de Israel, hay un hombre que recogía leña en día de reposo. Y nosotros entendemos que hoy en día nuestro reposo es Jesús. ¿Por qué este hombre podría recoger? ¿Por qué trabajar en el día de reposo? ¿Por qué no descansar en el Señor? Porque realmente no podía creer en Dios y por lo tanto no podía poner en práctica sus obras. Si uno sin fe es imposible agradar a Dios y la fe sin obras está muerta. En este caso ellos tenían el día de reposo, pero nuestro reposo hoy en día es Jesús, no podían descansar en él. Entonces dice que y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedrearon toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó de la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Por qué? Porque este hombre era incrédulo al Señor. Tenía que trabajar, tenía que hacer su voluntad y trabajar con la leña. Tenía desconfianza. No podía creer que Dios iba a proveer aún en el día de reposo y tenía soberbia por actuar sobre la palabra de Dios. Entonces, el pecado de la incredulidad trae muerte. Por ello Dios nos da una señal, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, o sea, para siempre, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá la franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón. ¿Qué es lo que aún me falta, Señor? ¿Qué necesito para ser feliz? Y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. No, yo creo que esto me va a dar más felicidad que Dios que se demora tanto en cumplir su promesa. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para vuestro Dios, para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Y quiero cerrar con el Salmo 16, porque es importante entender que el Señor nos da la ley para que entremos a sus promesas y que si es que nos muestra nuestro corazón es para que nosotros nos examinemos tal como lo hizo Pablo y reconozcamos que
Podemos tener muchas cosas y generar muchas otras cosas, pero nuestro anhelo primordial tiene que ser el Señor. Porque si no es el Señor nuestro anhelo primordial, todo lo demás no nos va a saciar. Podemos tener la mejor bendición que se nos ocurre en este momento, pero no va a ser suficiente porque Dios no ha llenado nuestra vida. Entonces va a ser imposible que podamos disfrutar. Pero el Señor dice en su palabra, en el Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Entonces, ¿qué pasa? Que si reconocemos que en nuestras vidas no hay nada mejor que el Señor, dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Entonces el Señor quiere que reconozcamos que nuestro bien máximo es el Señor. Y luego dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. O sea que si nuestro anhelo o preocupación está en otro lado, vamos a tener más dolencias. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. O sea, que ni el Señor nos va a considerar. Y luego dice el salmista, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Pero esta confianza que hace que el salmista diga, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces todo está en orden en su corazón. Y luego se va a dormir y dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y luego dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Entonces encontramos reposo cuando el Señor es todo nuestro corazón. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces esa consecuencia de la muerte, de la incredulidad, no la vamos a ver. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia de plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces el Señor quiere que disfrutemos nuestra vida, quiere que podamos disfrutar las bendiciones que Él nos da, sus añadiduras, porque Él quiere ser el centro de nuestras vidas. No lo que nuestro corazón nos dice, ni lo que nuestros ojos ven, sino lo que Él es, para que todo lo demás pueda ser realmente disfrutado en el orden de Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sea